¿Cómo se está trabajando en los puertos mexicanos para la importación y la exportación de todos los productos que entran y salen de nuestro país? Los puertos mexicanos son un factor de desarrollo. Para el desarrollo se necesita seguridad, pero también se necesitan para eso muy buenas vías de comunicación. Y los puertos son la entrada y la salida de las mercancías del país. Estamos aquí en la Secretaría de la Marina, estamos en el Salón de Protocolos y vamos a hablar con el capitán Manuel Gutiérrez Gallardo, que nos va a explicar, vamos a hablar con él sobre cómo se desarrolla el sistema portuario nacional. Acompáñanos. Ya estamos con el capitán Manuel Gutiérrez Gallardo. Capitán es coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Marina de México. Capitán, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. No, al contrario, es para mí un honor tener y darme la oportunidad de poder platicar con ustedes con lo que estamos haciendo en la coordinación de Puertos y Marina Mercante. Bueno, el sistema portuario nacional es enorme, son más de 100 puertos en todo el país y vamos a platicar cómo se está trabajando en cada uno de esos puertos, en los puertos más importantes del país, sobre todo para que haya más polos de desarrollo. Claro que sí. A ver, en este sentido es muy grande. Los litorales mexicanos son enormes, tenemos muchos puertos, pero hay que desarrollar mucho más el sistema portuario. Creo que es uno de los desafíos de la Marina y de la Administración Federal en este momento, es tener un desarrollo del sistema portuario que esté acorde a las exigencias y el desarrollo que requiere el país. Así es, en 11,000 kilómetros de litoral tenemos 103 puertos y 15 terminales habilitadas, de los cuales el sistema portuario nacional hay 18 puertos federales y esos puertos son de altura. Hay 11 en el Pacífico y 7 en el Golfo de México, actualmente denominadas administraciones del Sistema Portuario Nacional. Y dentro de este Sistema Portuario Nacional hay 6 puertos muy importantes que en esta administración están considerados como prioritarios. ¿Por qué prioritarios? Porque de acuerdo a la demanda y a las cartas de intención de la inversión que hay para desarrollarlos, pues hacen que estos puertos sean ahorita en esta administración los puertos prioritarios para desarrollarlos. ¿Podríamos decir que los dos más grandes es el puerto de Lázaro Cárdenas y el de Manzanillo? Es correcto, de esos 6 están incluidos Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Ensenada, Progreso, Acapulco y Veracruz. Entonces están ahí los dos más grandes que mueven más carga en el Pacífico, precisamente son Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Y en el Golfo de México es también Veracruz, ¿no? Veracruz, para ir aterrizando algunos de los temas, el proyecto que a mí me parece más, bueno, todos son interesantes, pero la creación del nuevo puerto de Manzanillo es un gran desafío, es una de las obras públicas, no está tanto en los medios de comunicación, pero es una de las obras públicas más grandes que se ha planteado esta administración, es crear un puerto prácticamente nuevo, con nuevas tecnologías y convertirlo en el factor de desarrollo más importante de toda esa zona. Así es, el puerto de Manzanillo ocupa el primer lugar en movimiento de carga y tercer lugar en Latinoamérica. Es por eso que es importante desarrollarlo y seguirlo creciendo. Su misma posición estratégica y la alta demanda que hay de movimiento de carga hacen que dentro del puerto de Manzanillo, en sus reservas portuarias, se encuentra un área denominada la Laguna de Cuyutlán. Actualmente ese puerto, su nombre va a ser el nuevo puerto de Manzanillo. ¿Cuánto está del puerto actual? Está a unos pocos kilómetros, está a 10 minutos de distancia por carretera. Sin embargo, para que tengan una idea, el puerto actual tiene 450 hectáreas y el puerto nuevo de Manzanillo van a ser 1,880 hectáreas. Entonces va más de 3 veces, ¿no?, del tamaño actual del puerto de Manzanillo. Y ¿cómo se está moviendo la carga actualmente en el mundo? Pues a través de carga contenerizada. Precisamente por eso es que el nuevo puerto de Manzanillo pues va a contar con 4 terminales especializadas de contenedores que se llaman TEC por sus iniciales, y una terminal marítima de petróleos mexicanos para mover hidrocarburos y una terminal
colindante a esa terminal marítima que le llaman terminal de almacenamiento y despacho, que es donde se va a almacenar estos productos. Entonces son 6 terminales. En total, 4 marítimas, una de Pemex y una de... 4 terminales especializadas de contenedores y una de hidrocarburos y una terminal de almacenamiento y despacho. A ver, es que es un trabajal. Imagínense nada más un puerto, desde cómo organizar qué barco va a descargar primero, miles de contenedores al día, todas las mercancías que llegan a nuestro país llegan a esos puertos. Una vez que se establece cómo se descargan, es la rapidez con la que se descargan, cómo se manejan, cómo se revisan. Es un proceso muy complejo. Es un proceso complejo, pero simétrico, muy quirúrgico. Desde que sale el barco del origen antes de llegar a los puertos Platícanos mexicanos. cómo es eso. Queremos una motocicleta aquí en la Ciudad de México y de repente apareció. ¿Cuál fue todo el proceso que es enorme? Sí, bueno, empieza desde que se consolida un contenedor en una bodega. No llega el contenedor y cargan ese contenedor con televisiones, con diferentes productos en una ciudad. Ese contenedor lo transportan al puerto y lo ingresan y entra como mercancía de exportación, hablando del puerto de origen. Esos contenedores desde que llegan al puerto son revisados y revisan tanto documentalmente como que les hacen una revisión no intrusiva con equipos de rayos X y de rayos gamma para verificar que lo que dice el papel precisamente es lo que contenga el contenedor. Pero como son muchos contenedores, tienen que utilizar equipamiento y eso lo hacen con ayuda de un agente aduanal. Y por supuesto se coordina agente aduanal con el transportista, la terminal y la administración portuaria. Ese contenedor llega y lo estiban a bordo del barco de acuerdo a qué puertos va a ir tocando, siendo los contenedores que van a salir primero los que están arriba en los primeros puertos que van a tocar y el último puerto es los contenedores que van abajo. Hacen una segregación muy milimétrica, precisa, para que no haya ninguna demora. Llega el barco a puerto y para poder entrar a un puerto tienen que revisar que toda la documentación esté en... Ese es un mandato internacional, de cumplimiento internacional. Toda la documentación que deben de presentar son los certificados estatutorios que tiene un barco vigentes y con eso las capitanías de puerto de todo el mundo autorizan la entrada al barco. Y ese barco se coordina con la terminal y con la administración portuaria para la asignación de muelle, que en el caso de los barcos de contenedores tienen ruta regular, entran de forma directa, no tienen que esperar por entrar al muelle, entran de forma directa y ya los están esperando ahí los maniobristas, las grúas de pórtico y todo para que sea muy ágil el tema del movimiento de carga contenerizada. Tengo entendido, me dicen que el nuevo puerto de Manzanillo tendrá además, porque todo esto que estamos describiendo es también un desafío de seguridad portuaria y de transporte de mercancías, que ese nuevo puerto de Manzanillo tendrá protocolos de seguridad y equipos mucho más avanzados que los que tenemos en general, los más avanzados. Claro, en los puertos, para que los puertos cumplan con el ingrediente muy importante de seguridad, porque sin seguridad no hay desarrollo, hay un código internacional para la protección a buques e instalaciones portuarias. Es una serie de medidas, procedimientos que se estandarizaron a nivel nacional a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre en las Torres Gemelas de Nueva York. Entonces, en la Organización Marítima Internacional, pues tuvieron una asamblea, ¿no?, donde dijeron que los puertos también podían ser blancos, ¿no?, para esas amenazas terroristas. Que sí, la verdad que sí, porque le hacen algo a un puerto y te generan un daño terrible. Claro, es una afectación terrible, ¿no? Imagínense un puerto bloqueado, ¿no? O un puerto, Lo hemos visto con accidentes en Baltimore o en el Canal de Suez, ¿no? No fueron atentados, fueron accidentes y se bloqueó parte del comercio, claro. El de Canal de Suez del comercio mundial, ¿no? En los puertos hay dos tipos de seguridad, el safety y el security. El security es la protección, así lo traducimos al español, protección portuaria, marítima y portuaria, y qué es lo que es controles de acceso, revisión de personas, todo, el vigilar que todo lo que ingresa a un puerto entra de forma segura y que no hay un riesgo de que vayan a hacer algún daño. Y el tema de la seguridad industrial, que es el tema del casco, el uso de equipo de trabajo, no están vinculados, son como primos hermanos el safety y el security. Entonces, para que un puerto sea seguro en el tema de security, se debe de implementar correctamente el código PIP,
que se vincula, por supuesto, con diferentes iniciativas que lleva la aduana con el tema de revisión de mercancías. Entonces, todos en el puerto se coordinan y se comunican en temas de seguridad y protección. Hay varios actores, autoridades que convergen. El Instituto Nacional de Migración, cuando son temas de, pues, los barcos traen personas de otras nacionalidades, ¿no? La aduana por el tema de la carga que es de comercio exterior, la Capitanía de Puerto que se asegura de que el barco venga en forma segura en el tema de seguridad marítima, la Administración Portuaria porque tiene la obligación de implementar el código PIP de forma correcta y adecuada. Pues también hay una unidad de protección portuaria dentro de los puertos que están cuidando de manera constante, 7x24, tanto la protección portuaria del código PIP como en la aduana marítima, que las cosas de revisión de los contenedores y las mercancías se lleven de forma segura, ¿no? Y que cumplan con lo que dice la aduana. A ver, en estos 6 grandes puertos, que son los 6 polos de desarrollo portuario que tendremos en el país, a ver, Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Progreso y Acapulco, ¿no? En esos 6 puertos, ¿qué es lo que hay que hacer? Está el proyecto de Manzanillo, que quizás, aunque no se lo conoce tanto como se lo debería conocer, ese proyecto es el más popular. Pero ¿qué vamos a hacer en Lázaro Cárdenas? ¿Qué vamos a hacer en Veracruz? ¿Qué se va a hacer en Acapulco, por ejemplo? Claro, pues en Lázaro Cárdenas, con los terrenos adquiridos en Isla de La Palma, pues se van a desarrollar patios y recintos fiscalizados, pero también van a hacer esa conectividad necesaria para que el transporte terrestre y el ferroviario se conecte adecuadamente con los muelles y con estos patios. Lázaro Cárdenas va a tener, con ese crecimiento se va a lograr ampliar todas sus capacidades que actualmente tienen. La vocación de Lázaro Cárdenas es preponderantemente de contenedores, pero también maneja granel mineral, poca carga general, también vehículos, y tiene un muelle especializado de cabotaje, que es el cabotaje, es aquel transporte marítimo entre puertos mexicanos, ¿no? El puerto de Lázaro Cárdenas es un puerto relativamente nuevo, pero es un puerto muy bien planeado. Desde que llegas a Lázaro Cárdenas, pues lo ves un puerto bien diseñado, bien planeado, con una buena implementación del código PIP y en franco crecimiento en las 2 terminales de contenedores, en la de Hutchinson y de APM Terminals, que ya están en su tercera fase ambas y están creciendo debido a esta tendencia que tenemos de movimiento de carga. El puerto de Lázaro Cárdenas hemos estado ahí, la verdad sí es un puerto impresionante, trabaja de una forma ejemplar, pero también de alguna manera hay que blindar las salidas a los puertos ya en tierra para que estén segura toda esa mercancía. Sí, la interconexión de los puertos hacia las ciudades, ¿no? Claro, no puede haber, la Armada Secretaria de Marina nos ha encargado que se proyecten los puertos de esa manera, no puede haber puertos grandes con arterias pequeñas. Entonces, la planeación de los puertos se debe hacer de manera conjunta con el municipio y gobiernos del estado, ¿no? 3 órdenes de gobierno planeando los puertos para que esa conectividad terrestre que es ferroviaria y carretera sean de acuerdo a la demanda y vehículos que van a estar transitando en la ciudad, ¿no? Por esas arterias de la ciudad. En relación con eso, en estos proyectos de desarrollo que se están haciendo en estos distintos puertos, ¿se está planeando también un mejoramiento de la interconexión de los puertos con las ciudades hacia donde van y vienen las mercancías? Es correcto, es necesario que se planeen así los puertos y así se está considerando. Dentro de las administraciones del Sistema Portuario Nacional hay programas de vinculación puerto-ciudad. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que está generando el puerto de ingresos por los pagos de contraprestaciones, de los cesionarios, prestadores de servicios y por uso de infraestructura, parte de ese ingreso pues está destinado a mejorar las condiciones sociales, ¿no? del municipio de acuerdo a las necesidades que se presenten en cada municipio. Este programa se da en especie, no se da en dinero, pero esto ha ayudado a mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Por ejemplo, en el puerto de Lázaro Cárdenas se está pensando hacer un polo de desarrollo y bienestar en una comunidad que se llama La Unión, que pertenece al estado de Guerrero, pero que es frontera con Michoacán. Entonces, lo que está desarrollando el puerto está también enfocándose a desarrollar ese polo donde va a mejorar la calidad de vida de los habitantes, les va a dar más seguridad, esa presencia
de la Secretaría de Marina a través de estas administraciones del Sistema Portuario Nacional van a beneficiar pues a la gente, ¿no? A la población que vive en los alrededores. Eso platicamos justo, capitán, antes de esta entrevista, que es una zona muy compleja, sobre todo de seguridad, entre la frontera entre Michoacán y Guerrero, pero que estaban preparando justo hacer este puerto ahí y trabajar no solamente con los mares, sino también con la tierra, con la gente de la comunidad, que la gente de comunidad está empleada en estos proyectos, que se le brinde seguridad, pero también otros servicios. Y esto creo que es muy importante porque de alguna manera donde se establecen se puede dar un beneficio a la comunidad. Es correcto, donde hay un puerto hay mucho trabajo, hay mucho desarrollo, hay progreso. Por todo hay maniobristas, hay estibadores, hay diferentes tipos de prestadores de servicios, los que recolectan la basura, los que suministran agua, las empresas que suministran combustible para el consumo de los barcos. También hay la gente que le va a dar mantenimiento al puerto, son empresas normalmente locales, con gente local, porque el mantenimiento de un puerto se debe dar de manera constante. No puedes estar haciendo contratos de mantenimiento de forma muy espaciada, sino que tienes que tener gente atendiendo el mantenimiento de los puertos 7x24, porque precisamente para poder cumplir con el código PIP, una de las partes importantes es que los puertos tengan buena iluminación, tengan mallas, barreras, buenos controles de acceso, circuito cerrado de televisión, y si falla una cámara o se rompe una malla, una barda o se funden los focos de la terminal, pues tienen que ser reemplazados y reparados de forma inmediata para garantizar que los puertos pues se reduzcan ese nivel de riesgo, ¿no?, que te pide el código PIP y se dé esto de manera segura, todo el movimiento de carga. Entonces, así se planean los puertos. Una de las partes que debemos cuidar mucho en los puertos son la infraestructura portuaria, los muelles, las defensas, el señalamiento marítimo, la profundidad segura para que los barcos de gran calado, gran porte puedan entrar y atracar de forma segura. Y eso se logra con nuestros contratos de dragado, que son de mantenimiento de dragado, pero también en donde hace falta crecer, la dársena de Ciaboga, que es donde los barcos giran para posicionarse. Los barcos ya son más largos cada vez, se llama eslora, ¿no?, lo largo de un barco. Pues en algunos puertos se tiene proyectado como Ensenada, crecer esa dársena de Ciaboga de 450 metros de diámetro a 550, y van a dragar a obtener 17 metros de profundidad. Entonces, sí, claro. A ver, viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio, y dentro de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, las comunicaciones y los puertos, por ende, son un capítulo fundamental. ¿Está contemplado una mayor interrelación entre los puertos que se están desarrollando en México con el sistema portuario de Estados Unidos? Sí, miren, nosotros en nuestro proyectos prioritarios que tiene la Coordinación General es el transporte marítimo de corta distancia. El transporte marítimo de corta distancia es el que se lleva entre puertos de diferentes países, pero cercanos. Pero cercanos, claro. Como pues la frontera que tenemos con Estados Unidos, con el puerto de Ensenada y San Diego, donde se tiene una excelente relación con los directores del puerto de San Diego, Los Ángeles, Long Beach, y se está haciendo de manera... Y ocurre en el Golfo también con... Y en el Golfo de México con Houston Sí, Houston próximamente va a iniciar operaciones un puerto Puerto Matamoros, que está en el norte de Tamaulipas, que ellos lo está administrando una API estatal, y pues tenemos una fecha de inicio de operaciones 1 de agosto, ¿no?, de este año, y pues va a haber mucha interrelación de movimiento de carga con Estados Unidos. Y en el sur, pues con Mesoamérica, ¿no?, nuestros puertos que están en el sur, haciendo esa navegación con puertos de Mesoamérica. Entonces sí tenemos, inclusive hay incentivos para detonar el cabotaje y detonar el transporte marítimo de corta distancia. Dentro de estas negociaciones que hay dentro del Tratado de Libre Comercio, me imagino que habrá ciertas cláusulas para poder agilizar el traslado y el transporte, y para eso es importantísimo que estén funcionando y correctamente los puertos mexicanos. Claro, uno de los incentivos que me gustaría comentar es para desarrollar el cabotaje con barcos mexicanos,
bandera mexicana, naviero mexicano, moviendo mercancías entre puertos mexicanos, es darles ese incentivo de hacerles descuentos por uso de infraestructura. Igual en las maniobras en los puertos pues también requiere que se les haga un descuento a este naviero mexicano para que pues seamos los mexicanos los que estemos moviendo la carga. Pero también hace unos meses, en enero, si no me equivoco, se publicó por Diario Oficial de la Federación un decreto por el cual marcaba la depreciación acelerada para embarcaciones mexicanas hasta de un 60% en el primero y segundo año. Pues esto va a impactar, pues, por supuesto, en el pago de impuestos, ¿no? Que también era algo que se adolecía por parte de los navieros mexicanos. Y con estas acciones que estamos haciendo y la preferencia a entrar al puerto a barcos mexicanos que van a llegar a una terminal de uso público o a un muelle de uso público, van a tener preferencia desde que lleguen. O sea, van a entrar entrada preferencial a los puertos. Esto pues les va a ahorrar bastante los costos de operación por estar el barco en espera, ¿no? Pues esa demora de un barco con estos costos que mencionamos anteriormente, pues se les va a reducir muchísimo en sus gastos de operación a aquellos navieros mexicanos. Esta estrategia que está encabezando la unidad secretaria de Marina, estamos seguros que con esto se va a fortalecer la bandera mexicana y vamos a ver muchos barcos mexicanos moviendo carga mexicana, carga nacional en puertos mexicanos. A ver, un último punto, lo platicábamos hace un momento, los puertos y las aduanas tienen una relación directa, ¿no? Para el tema de desarrollo y el comercio, y hay todo un proceso de cambios muy profundo en las aduanas del país, donde incluso la Secretaría juega un papel importante. Hay todo un proceso, incluso una discusión con Estados Unidos de crear una unión aduanal, que es una propuesta que ahí está. ¿Eso influye también en la forma en que se desarrolla el puerto? Sí, por supuesto. En todos los puertos de altura donde se maneja mercancía de comercio exterior, debe de haber un recinto fiscal, que es donde está la aduana. Y debe de haber, por supuesto, una ruta fiscal, es por donde va a salir la carga de comercio exterior, la carga de importación. Tiene que pasar a fuerza por la ruta fiscal y esa ruta fiscal es una ruta confinada. Los carros, los trailers no se pueden ir por otro lado. Descargan en los muelles de las terminales y todas esas convergen en la ruta fiscal. De la ruta fiscal pasan a los módulos de la aduana, donde cotejan que lo que dice contener ese contenedor en papel sea realmente lo que traen y utilizan, como son muchos contenedores, para hacer esta revisión eficiente, le llaman dispositivos, equipamiento de no intrusivo, ¿no? Lo veremos surcar relativamente pronto o próximamente, en algún momento, claro, al buque escuela después del accidente que sufrió. Yo sé que sí, ahí mi hijo hizo sus prácticas, mi hijo Aldebarán hizo sus prácticas en el velero, también mi hijo Altair, entonces el velero pues ya lo vamos a ver pronto surcando los mares, está en proceso de reparación. Un embajador. El embajador de los mares. Capitán Gutiérrez Gallardo, muchísimas gracias por esta plática. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.